Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva charla, conferencia de la Orden Rosacruz OM, fundada por el venerable maestro Onjo Wamson. Hoy vamos a hablar de Judas, arquetipo esotérico de la traición, iniciado o traidor. Existen una serie de fuentes, vamos a hablar primero de una serie de fuentes, de algún tipo de referencias y luego nos meteremos de lleno con la interpretación y con la enseñanza que nos proporciona el maestro Johansson y otra serie de cuestiones de interés. Como decía, existen una serie de fuentes que sustentan todo lo relacionado con lo que se llama Hechos de los Apóstoles. Entre ellas, obviamente, la más conocida se encuentra en la Biblia, así como los llamados evangelios llamados canónicos. También hemos de considerar que el Evangelio de Judas es un texto antiguo, descubierto en Egipto a mediados del siglo XX, y que ha generado un gran interés en el mundo académico y religioso. Este evangelio, manuscrito codificado en copto, data aproximadamente del siglo segundo y ofrece una visión diferente de la figura de Judas Iscariote, que es lo que nos interesa, en comparación con los evangelios canónicos. En este evangelio, Judas no es presentado como el traidor infame de los relatos convencionales, ¿no? Sino como un seguidor íntimo de Jesús. Se retrata como el confidente a quien Jesús revela misterios y enseñanzas secretas. El texto sugiere que la traición de Judas pues, fue parte de un plan divino para facilitar la liberación de Jesús, la autorrealización del mismo. Por su parte, eh, que cuando hablamos de liberación en el contexto que nos ocupa, nos estamos refiriendo a la autorización íntima del ser, que es lo que acabamos de referenciar. La campaña publicitaria del National Geographic, bien organizada y de buen éxito, pues llevó a muchas personas a sentir curiosidad acerca de un descubrimiento de manuscritos que en otras ocasiones habría pasado desapercibido al gran público. En 1978 aparecía en Egipto un códice antiguo que contenía 4 textos o tratados del cristianismo primitivo. Estos, por sus títulos o supuestos autores, tenían pretensiones de ser considerados sagrados, pero de hecho no habían sido admitidos en el canon de las escrituras. Los títulos de los 4 tratados son la Carta de Pedro a Felipe, Primer Apocalipsis de Santiago, el Evangelio de Judas y Diógenes. La Nacional Sociedad Geográfica, National Geographic Society, comisionó sabiamente a varios expertos para hacer pruebas en el texto, incluyendo una prueba del carbono 14, análisis de tinta y varias formas de visualización, y determinar la edad y autenticidad del códice. Según la prueba del carbono 14, el códice data del año 220 al 340 de nuestra era. Actualmente la mayoría de los miembros del equipo se inclina por el periodo del año 300 a 320. En el año 2005, la sociedad formó un equipo de expertos bíblicos, además de los coptólogos Rodwell Kastner, Gregor Bass y otros, para ayudar a interpretar el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas empieza con estas palabras: el relato oculto de la revelación dada por Jesús en conversación con Judas Iscariote. Página 33, líneas del 1 al 3. El tratado concluye con las palabras: el Evangelio de Judas. Según el investigador y doctor Craig Evans, autor y editor de más de 50 libros, Judas Iscariote es distinguido como el discípulo más importante de Jesús. Él es capaz de recibir las enseñanzas y revelaciones más profundas de Jesús. Judas, en cambio, es capaz de pararse frente a Jesús y dialogar con él. Sé quién eres y de dónde has venido. Eres del reino inmortal de Barbelo y yo no soy digno de pronunciar el nombre del que te ha enviado. Página 35, líneas 15 a la 21. Después de esta confesión, Jesús enseña a Judas en privado. Al concluir esta enseñanza personalizada a la que Judas es invitado a entrar en una especie de nube, Jesús le da su instrucción más asombrosa. Tú los aventajarás a todos, porque sacrificarás al hombre que me reviste. Según Fernando Bermejo Rubio, no sería hasta finales de octubre de 2006 cuando tendría lugar la primera conferencia internacional sobre el nuevo evangelio que se celebró en París, con la asistencia de estudiosos americanos, asiáticos, europeos, algunos españoles, etc. Pocos días después, durante el mes de noviembre, se organizaron un coloquio en Chicago y una sesión especial en Washington de la sección Nag Hammadi and Nostim, de la Sociedad de Literatura Bíblica. El Congreso Internacional más reciente ha sido el Codex Judas Congress, celebrado en marzo del 2008 en Houston, Rice University. El Evangelio de Judas pertenece a los denominados textos apócrifos. Este recordatorio elemental no resultará trivial si se tiene en cuenta que en las últimas décadas se ha producido en ciertos sectores de la investigación un cambio de perspectiva que ha llevado a una reevaluación de la literatura apócrifa como reacción a una concepción dogmáticamente determinada
que ve a priori los apócrifos obras secundarias e insignificantes. Una tendencia reciente ha procedido a su reevaluación, en ocasiones hasta el punto de considerar algunos de estos textos o ciertas tradiciones contenidas en alguno de ellos como más antiguos y dotados de mayor significación histórica que los escritos neotestamentarios y en particular que los evangelios canónicos. Merece la pena recordar la existencia de diversas noticias heresiológicas según las cuales algunos gnósticos hicieron de Judas una figura positiva o al menos muy especial. La noticia de Ireneo sobre la presunta secta de los cainitas menciona que estos dicen que Judas, el traidor, conocía con precisión estas cosas y siendo el único entre los discípulos en conocer la verdad, realizó un misterio de la traición. Y añade que utilizan una composición a la que dan el título de Evangelio de Judas. En el Nuevo Texto, Jesús no solo no revela nada a multitud alguna, sino que hace a Judas el destinatario principal de sus comunicaciones. Jesús le dice que esa parte del resto de los discípulos, pues va a hacerle el receptor de los misterios del reino. En esto consistiría la rehabilitación del discípulo maldito. Lejos de ser la oveja negra, Judas sería el único verdadero seguidor del maestro, lejos de ser el omnioso traidor. Judas sería el individuo más digno, el perfecto gnóstico, como Gregor Watts afirma en su introducción al texto de la edición crítica. Esta es la idea con variaciones que algunos especialistas manejan hoy. El erudito doctor Antonio Piñero, licenciado en Filología Clásica, Filología Pura, Filología Bíblica Trilingüe y doctor en Filología Clásica en la Universidad Complutense de Madrid, donde ha sido catedrático durante 27 años, el Evangelio de Judas es gnóstico. Es un evangelio apócrifo bastante tardío, probablemente de griego en su origen, probablemente de finales del siglo II, que necesita unos 100 años para que se difundiera por el mundo del antiguo. Pues bien, después de esta visión académica de los investigadores, podemos llegar a una serie de conclusiones muy evidentes. Primero, la llamada tradición de Judas simplemente es un papel, un rol dentro de un contexto iniciático. Y por otro lado, Judas podía ser uno de los discípulos más exaltados de Jesús. Todas estas cuestiones, por supuesto, se afirman dentro del contexto del esoterismo cristiano y en este momento traemos a colación las afirmaciones del venerable maestro Oji Wamson. La Rosa Cruz no es ninguna forma religiosa, es la madre de toda religión y el Padre es precisamente eso que es Dios, lo absoluto. La Rosa Cruz es la religión cósmica universal por excelencia. Todo el universo es una magnífica rosa floreciendo la inmanifestada cruz del absoluto. Todos aquellos hombres que lograron forjar en sí mismos la Rosa Cruz fueron conocidos a través de la historia como salvadores, avataras, budas. Así encontramos al Cristo griego, Zeus, hallamos a Krishna, a Hermes, a Quetzalcóatl, Babaji, al Conde de Saint Germain. Todos ellos son el fruto del arcano solar, el fruto del intenso trabajo en la pesada cruz de la renunciación. Todos y cada uno de ellos son eminentemente rosacruces. Es la Orden de Rosa Cruz el padre-madre de todas las religiones, pues es en la Cruz y la Rosa donde surgieron los grandes maestros que organizaron y fundaron una serie de movimientos eminentemente religiosos, más ninguno osó llamarse a sí mismo Rosa Cruz. Rosa Cruz es el Padre, el íntimo, el ser. Todos esos insignes maestros de la Rosa Cruz no hicieron su voluntad, sino la voluntad del Padre, del Rosa Cruz, del ser. Esa es la razón por la que ninguno de esos grandes seres se identificó como Rosa Cruz. La Rosa Cruz es más allá del tiempo, de la eternidad, de la mente y de los budas. La Rosa Cruz es crística y es una dimanación del absoluto solar y manifestado. La Rosa Cruz tiene su fuente de origen allí, en las ignotas profundidades de la increada luz del absoluto. La Rosa Cruz es universal. Las enseñanzas de la Rosa Cruz son las mismas enseñanzas de todo iniciado o maestro del fuego y la luz. Todos los grandes maestros como Jesús, el Buda, Krishna, Hermes, Moisés, enseñaron la Rosa Cruz como punto de partida fundamental para iniciar el retorno a la luz. Jesús, el gran maestro de la cruz y la rosa, fue precisamente el hombre que enseñó la ciencia de las transmutaciones. Fue él quien enseñó la sabiduría oculta, la sabiduría del gran arcano. Jesús el Cristo enseñó a sus discípulos que ya estaban maduros en mucho secreto, el indecible secreto del arcano real, contenido en las sublimes e íntimas prácticas de la castidad real. De la misma manera, sus discípulos, en cumplimiento de las órdenes impartidas por el Maestro, enseñaron el arcano solar en mucho secreto y en forma de parábolas, y tras una simbología compleja. Esto debido a que los nuevos fieles fanáticos e ignorantes desvirtuaban las enseñanzas vulgarizándolas y tergiversándolas. Pues bien, continúa el maestro Johansson afirmando lo siguiente. Fueron precisamente los primeros cristianos, ignorantes y fanáticos, los que persiguieron sañudamente a los auténticos y verdaderos cristianos y los calumniaron,
calificándoles de herejes, paganos, embusteros, charlatanes, ladrones, enemigos de Roma, etc. Y cuando era necesario deshacerse totalmente de algún real apóstol del Cristo, se le decía que a Jesús demonio tiene. Este modo de pensar de los cristianos es lo que condujo a miles de cristianos verdaderos a refugiarse en las catacumbas y a sucumbir en las fauces de hambrientos leones, no tan hambrientos de cristianos ni sedientos de sangre como los buitres del cristianismo, que asimismo se denominaban con el visto bueno de Constantino cristianos. Todos los grupos esotéricos que conocían al Cristo en su sustancia y que empezaron a trabajar con él, hubieron de huir y esconder su sabiduría, de modo que solamente a quienes poseían clara y entendible conciencia les era posible identificar a sus compañeros en el sendero. Los tiempos de la persecución, sañuda y sangrienta no cambiaron fundamentalmente y la religión cristiana tomó un tinte oficial, político, de poder temporal y de dominio económico, así como conciencial. Las delaciones estaban a la orden del día y las calumnias también. Después de lo dicho, ya hemos llegado a la conclusión de que la enseñanza dada por Jesús a sus discípulos la constituía la rosa y la cruz. Ese Cristo en sustancia constituía uno de los grandes misterios ocultos que se corresponde precisamente con nuestras propias aguas mercuriales, es decir, nuestras aguas espermáticas, denominadas en la alquimia medieval mercurio en bruto, del cual cuando era transmutado, según la ciencia de las transmutaciones, se convertía en el famoso mercurio de los filósofos. Pues bien, y de nuevo, el venerable maestro Johansson afirma, la simiente humana es divina, solar, y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente. Desconoce todo el potencial de vida que se haya encerrado en su ensémenis. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. Nada hay en el universo que tenga un valor semejante de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. ¿Qué no haríamos, qué no lograríamos realizar en nosotros mismos si se sabe aprovechar inteligentemente toda esa energía contenida en la simiente humana, en el ensémenis? La simiente humana es invalorable. La simiente humana es energía solar latente. Solo basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el ensémenis para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y lograr nuestra realización como hombres reales y auténticos. Todo el maravilloso poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. El Cristo no es un individuo, el Cristo no es una persona. El Cristo en sustancia, el Cristo es sustancia que se haya depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. Todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia, y toda conciencia es trina. Esa conciencia divinal contenida en nuestra simiente es una emanación de eso que es Dios. Metafóricamente afirmamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en la simiente humana. El agua de la vida es el habitáculo del fuego. El enséminis es la morada del Cristo y de la Divina Madre. Cuando se comete el crimen de fornicar, se pierde la gracia de encarnar en sí mismos al Cristo íntimo, a la Divina Madre, al Espíritu Santo, en suma eso que es Dios. A Dios solo podemos llegar con la castidad real, con la simiente divina viva y palpitante en nosotros y transmutada hacia los más altos niveles de realización, de cristificación. Por nuestra parte, podemos afirmar que la redención o la regeneración del hombre, su liberación de la rueda del samsara por la realización de la gran obra de la alquimia esotérica, se basa en esta cuestión sexual. Con respecto al drama cósmico, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente. La aspiración única de la conciencia es llegar a ser uno con el Padre. El objetivo único de nuestra vida es retornar a los brazos de nuestra bendita Madre. Si pretendiéramos hacer algo práctico con el único propósito de sacar al animal racional de su establo, lo único que conseguiríamos es lo que Jesús, morir y ser crucificados. Entre quienes vayan a lograr el apostolado de la Rosa Cruz, habrá también Judas que traicione. Se abrirá también la negra boca de la traición. Caifás fue también un iniciado de la Rosa Cruz, el cual personificó al demonio de la mala voluntad y crucificó al Cristo. Pilatos igualmente. Así también en el futuro habrá Judas, Pilatos y Caifases que traicionarán al buscador de la luz. Esperar la venida del Cristo es un consuelo para muchos débiles, fracasados, pusilánimes, etc. Nosotros esperamos el advenimiento del Cristo en nosotros mismos. De nada valdrá el sacrificio del Cordero si es realmente inmolado en nosotros mismos. De nada valdrá que Jesús resucitara si no resucitamos nosotros junto a él. Jesús se asimiló en todo su ser
esa sustancia que es el Cristo y llegó a ser Jesucristo. Él, el Cristo cósmico, es realmente el camino, la verdad y la vida. Pero ¿dónde está el camino? ¿En los adventistas, carismáticos, judíos, budistas? ¿Dónde? El Cristo no está en ninguna parte y es en todas partes. El Cristo vive y palpita en todos y cada uno de los espermatozoides del varón y en todos y cada uno de los próbulos de la mujer. El Cristo vendrá, es cierto. Pero ¿quién podrá verlo? ¿Podrán los ciegos ver la luz? Si alguien quiere ver, conocer eso que es el Cristo, tiene que abrir sus ojos a la luz. Dejar de ser inconsciente, es decir, despertar conciencia. Una semilla empieza a convertirse en árbol desde el momento en que se la planta. Tenemos que resucitar con el fuego y la luz de la transmutación. Todos los que figuran como nombres en la Biblia, en el drama cósmico, son miembros de la Logia Blanca. Y hablando del drama cósmico, hay que decir, en los distintos géneros de teatro en la antigüedad, el drama fue utilizado para la transmisión de verdades cósmicas, trascendentales, o dicho de otra manera, de la exposición de la enseñanza de la Rosa y la Cruz. Este drama hoy se aplica no solo a Jesús de Nazaret, sino a todos aquellos que transcurren por el sendero de la Rosa y la Cruz. Este drama corresponde al arquetipo esotérico de todos los que caminan por el sendero secreto. Vale decir, que es aplicable a cualquier otro iniciado. El drama de la vida, pasión y resurrección de Jesús es un drama cósmico que existe desde siempre y es conocido en los mundos del espacio infinito. A cada uno de los apóstoles le correspondía un papel determinado. Con respecto al papel que le tocó desempeñar a Judas Iscariote, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente. El apóstol de la muerte es Judas, pero Judas no es, conforme a las tradiciones lo pintan, un diablejo, un usurero, criminal, vicioso, etcétera, sino que él es uno de los más grandes apóstoles de Jesús, porque cumplió un papel más difícil del drama cósmico, de esa gran obra que vivió Jesús el Cristo. Para la interpretación de los distintos papeles en el drama, muchos iniciados y maestros fueron preparándose y cuando ya llegó el momento de la distribución de los papeles, nadie quería hacer el papel de Judas porque era algo demasiado doloroso, demasiado terrible. Entregar al Cristo a la voracidad del ego era algo demasiado terrible y no querían desempeñar ese papel. El más chiquito, el más insignificante, el que silenciosamente realizaba sus trabajos, fue él que muy humildemente en un concilio, saliendo de su rincón, por supuesto, se ofreció para desempeñar ese papel. Y si traducimos ese tipo de diálogo al lenguaje muy humano, podríamos decir que los grandes apóstoles decían algo, por ejemplo, como esto. Ese mocoso quiere hacer ese papel, etc. Entonces, después del asombro que causó la aparición de Judas en ese escenario maravilloso, concedida la petición, empezó la preparación. Terrible preparación, preámbulos de la entrega, preámbulos de la traición misma a Jesús, el beso de Judas, preámbulos del ahorcamiento, preámbulo de la sumersión en los abismos, todo un drama. Una vez todo listo, comenzó el drama. Todos los apóstoles en sí sufrieron mucho sacrificio y dolor en todo el proceso, pero quien realmente sufrió más fue Judas, al que se conoce como el traidor número uno de la humanidad. Su vivencia era real. Sabiendo lo que tenía que hacer, tenía que cumplir el drama, tenía que cumplir la ley. Algo muy doloroso. Judas quería desistir de ese papel, no quería entregar a Jesús el Cristo al Sanedrín, no quería ser el causante de esa terrible traición. Una gran batalla. Al final lo hizo y cumplió su papel, todo un éxito. Ley es ley. Como pago, la ley lo manda a los abismos, no a los cielos. Se cumplió la traición, pero voluntariamente no fue una traición pagada con 30 denarios, sino que fue realmente un papel. Exhortamos y sugerimos a nuestros amigos, si tienen la posibilidad, ya que hemos mencionado la cuestión relacionada con los abismos, las conferencias que figuran en nuestro mismo canal de la Orden de Nuestra Cruz OM España, dedicadas precisamente a los círculos dantescos. Ahí pueden encontrar un par de conferencias donde se da muchísima más información. Y esto viene al caso de la afirmación donde se realiza que precisamente Judas es mandado a los abismos, a las infradimensiones del planeta Tierra, donde él es un maestro que vive la enseñanza, por supuesto, intenta ayudar a aquellos que todavía pueden tener alguna posibilidad de redención, de arrepentimiento y de regeneración para poder salir de los abismos. Con respecto a la cuestión relacionada con infradimensiones, dimensiones superiores, dimensiones inferiores, simplemente podemos decir que en los abismos se complican las leyes todavía más y más. Según vamos avanzando en los correspondientes círculos dantescos, se va incrementando
las leyes que rigen cada una de esas zonas que corresponden a las infradimensiones del planeta Tierra. Al respecto, daremos más información cuando configuremos una charla relacionada con la Divina Comedia de Dante Alighieri. Bien, continuamos. Con respecto al beso de Judas, el beso siempre es entre personas normales, sanas, honestas, una expresión de cariño, amor, respeto. Esto afirma el maestro Eddie Watson. Y él dice lo siguiente, que yo sepa, no existe cultura alguna en la que el beso sea símbolo de desprecio. Ese pasaje está adulterado, tergiversado, interpolado, porque ese beso no es el beso de la traición, sino que es el beso del dolor y del amor. Todo un hombre, Jesús, recibiendo el beso de todo un hombre, Judas, no es un beso de carácter erótico, sino un beso del amor más puro que podía haber entre dos grandes maestros. Uno lo recibe y el otro lo da. El que lo recibe está cumpliendo un rol y el que lo da también. Con la diferencia de que el que lo da está dándolo todo, lo está dando. Judas en ese beso. Ese beso le cuesta la vida física y el abismo. En cambio, Jesús con ese beso lo empieza a recibir todo, el todo. En ese beso existe el amor en su más alta potencia, en su más alta expresión, a su más alta divinidad. Alguien que con un beso recibe todo y alguien que con un beso lo pierde todo. En el amor de Judas aparentemente implica una traición. Sin embargo, es un acto de características dramáticas, teatrales, por el cual alguien simplemente se gana el derecho de bajar al abismo. No puede haber hecho eso el Cristo. Nadie puede traicionar al Cristo y no merecer el abismo. Y él lo hizo de una manera bien concreta, clara, pública, consciente. Si vale la palabra, entonces fue para abajo. Por amor al Cristo, él bajó hasta los infiernos, hasta el abismo. Es algo muy diferente, el amor al Cristo. La figura en cuanto a Judas se refiere es otro discípulo y al margen de cualquier circunstancia, ese tipo de traición no es traición, sino es un requisito que tenía que cumplir para poder realmente bajar. Es una bajada, un descenso muy terrible, voluntario, sacrificadísimo, etcétera. Todo iniciado, todo maestro, tiene siempre algo que prácticamente representaría ese papel. Pero hay otros papeles en ese contexto y es uno el que tiene que producir tal situación. En este caso, vayamos, no es Judas o no es Jesús Judas, sino es simplemente Jesús quien tiene que producir en sí mismo toda esa reacción que produciría en sí mismo una traición, la traición hacia sí mismo. ¿Cómo podría traicionar en el caso de Jesús un maestro de alto nivel? ¿Cómo podría traicionarse a sí mismo? Y tener que hacerlo voluntariamente, ¿para qué? ¿Por qué no habría motivo aparentemente? Pero si ese alguien quiere bajar a ciertos niveles de maldad completamente terribles, entonces puede proceder. Se traiciona a sí mismo y entonces puede bajar. No cae. Hace de su propio Judas. Eso puede ocurrir no solo en uno o dos iniciados o maestros, sino de acuerdo con la voluntad de sí mismo. Ni siquiera la voluntad del Padre. ¿Debe tener un ego? No. Es una traición, algo muy terrible. Entonces no sería comprensible si hubiera ego, que el ego le traicionase a uno. Digamos, pero no hay ego. Uno tiene, como el caso del ejemplo, que traicionarse a sí mismo, ser Judas de sí mismo. No es tan fácil entender la figura, pero solo así es como se consigue llegar más allá inclusive de lo que es la libertad. Vayamos a un ejemplo relacionado, por ejemplo, para poder entender esta situación con los budas. Siempre hay situaciones así de serias por las cuales tiene que pasar el maestro de acuerdo con su voluntad, si así lo quiere. Si no quiere, como el caso de los budas. Hay budas que llegan al nirvana y se quedan allí, se quedan en el nirvana. No están obligados a ir más arriba. Algunos son los que se dan cuenta de ese tipo de situación y quieren subir más, quieren ser más libres. Entonces salen del nirvana y otra vez vienen para acá. Algunos dirán, pobrecillos, pero es su trabajo. Han vuelto por sí mismos, por su voluntad, otra vez a la escuela de la vida para recapitular todo y seguir adelante, seguir aprendiendo más y más. Entonces van más allá del estado de Budas. Bajan pero no caen. La traición a su propio estado es terrible. Abandonar su estado de Buda, abandonarlo. Eso, para cualquier Buda es terrible. Pese a que son Budas, incomprensible y en algunos casos ese tipo de incomprensión los lleva a algunos de ellos a llegar a cierto tipo de reflexión o de introspección. Bien, y de nuevo conectando con el tema de Judas, el venerable maestro Johansson nos dice lo siguiente: no cualquiera puede ser un Judas. Él tuvo el papel de negar al Cristo. Nadie niega al Cristo, porque cualquiera puede fornicar. Y eso no tiene importancia para la logia negra. Judas no fornicó, no cayó. Él fue el más preparado de todos los discípulos de Cristo. Ni los magos negros, ni eso que es el diablo, pueden negar jamás al Cristo, porque el Cristo es, y nadie se atreve a negarlo. Judas no negó para que así los de la logia negra
confiarán en él como uno de los suyos y le abrirán las puertas del abismo. Porque nadie puede ingresar al infierno. Solo Dante Alighieri ingresó al infierno, pero acompañado de Virgilio, su padre íntimo. Judas sigue en los abismos, trabajando, tratando de rescatar a alguien de ahí. La forma de su muerte es simbólica. Se colgó de un árbol y el árbol es el árbol de la vida, por lo menos representa eso, con una cuerda. Esa cuerda es el Yadi Shishuma. Solamente hay un Judas y es la tarea más difícil. Al respecto, recordemos la definición de fornicación. Fornicar es todo acto voluntario o involuntario por el cual se llega a derramar la simiente, el licor seminal, el semen. Derramar es el semen es fornicar. Bien, con respecto a Judas y Lucifer, la figura de Lucifer es un tanto complicada y es demasiado ficticia, pero en síntesis, con toda la información que hayan podido dar todos los tratadistas muy versados en el análisis no solamente conceptual, sino la etimología, llegan, según las tradiciones esotéricas, a que Lucifer es simplemente el portador de la luz. ¿Quién es el portador de la luz en términos cristianos? Pues bien, es Jesús el Cristo. Entonces, propiamente, al hablar de Lucifer, se refieren al Cristo. Ahora, si Dante conociera o supiera al respecto de esa situación, si dice que Lucifer se devora a Judas, tendría pleno conocimiento de que Judas no es ningún traidor, solo tuvo que pagar el precio para llegar a donde se encuentra con el fin de ayudar a quienes quieren salir de lo que es el abismo. Entonces, cumplido su trabajo, propiamente, digamos, el Cristo se asimila a Judas. Es decir, Judas se cristifica plenamente. Claro, si tomamos ese concepto de que Lucifer es la luz del mundo, pero si tomamos el concepto católico cristiano, basado simplemente en la tradicional ignorancia, pues el diablo se comió a Judas, claro, porque ayudó. Pero sin embargo, la figura es totalmente distinta, totalmente diferente. Ese amor de Judas aparentemente implica una traición. Sin embargo, es un acto de características dramáticas, teatrales, por el cual alguien simplemente se gana el derecho de bajar al abismo. No puede haber hecho eso el Cristo. Nadie puede traicionar al Cristo y no merecer el abismo. Y él lo hizo de una manera bien concreta, clara, pública, consciente, si vale la palabra. Entonces bajó. Por amor al Cristo, él bajó hasta los infiernos, hasta el abismo. Es algo muy diferente. El amor al Cristo. Bien, con respecto al simbolismo esotérico, ahondando un poquito más, yendo en concreto al concreto simbolismo de esos tres personajes que aparecen en el drama cósmico y en el relato bíblico, en el proceso de la pasión, muerte y resurrección del Cristo, nos referimos, por supuesto, como no puede ser de otra manera, a Judas, Pilatos y Caifás, tal como vemos en la diapositiva, una especificación de cada uno de los tres traidores y su simbología. Los tres traidores de Iranavid, del Cristo interno. Estos son conocidos en el libro sagrado de la Biblia como los simbólicos Judas, Pilatos y Caifás, quienes son los mismos guardianes del umbral del cosmos astral, mental y causal. Es decir, son el demonio del deseo, el demonio de la mente y el demonio de la mala voluntad, respectivamente. Enfrentarse cara a cara con el Judas, con el demonio del deseo, es algo terrible, pero todo maestro está y es con su divina madre Kundalini, y es gracias a ella y a la espada ígnea de los divinos poderes cómo reducimos a la nada la furia indeseable. Luego tiene el iniciado que realizar semejante victoria en su lucha contra Pilatos, la personificación del demonio de la mente, posteriormente con Caifás, el demonio de la mala voluntad. Ningún maestro podría reducir a polvareda cósmica a la nada, a esas bestias abismales del deseo, de la mente y de la mala voluntad, sino con la ayuda de Kundalini. Sin la ayuda de Kundalini no podría hacer ese trabajo. Sin empuñar firmemente la lanza de Eros, sin el báculo de Brahma, no podría hacer ese trabajo. El maestro, para usar su divina espada, no se olvida de su madre Kundalini. Jamás olvida a su real ser. Con respecto a Kundalini, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente. Es la energía sexual, la energía solar concentrada en la simiente, la única que puede despertar en la criatura humana todo aquel gran potencial encerrado en el hueso coxígeo, cuyo bendito nombre es Kundalini. La divina madre Kundalini es la misma bendita madre de Jesús el Cristo. Es María, la Inmaculada, la siempre virgen, virgen en la concepción, en el parto y después del parto. Ella se nutre con la energía sexual y ella es la madre de la energía sexual. La Divina Madre es la madre del Sol Christus. Ella espera el instante supremo de su despertar para levantarse victoriosa sobre la vara maravillosa que sostiene el organismo planetario, la columna vertebral. Por supuesto que el drama cósmico
y la aceptación de cada uno de los papeles del drama cósmico, entre ellos el de Judas, no tiene sentido si no se comprende la necesidad del despertar de la conciencia y de la muerte del ego. Y con respecto a la muerte del ego, afirmar lo siguiente. La simiente en el hombre es realmente divina, tal como venimos diciendo a lo largo de la charla. Es la energía con la cual podemos llegar a Dios. Es la energía con la cual podemos cristalizar en nosotros todo aquel maravilloso báculo de Brahma o la vara de Aarón o la espada ígnea de Perseo, con lo cual disolvemos, reducimos a polvareda cósmica eso que es el ego. Eso que constituyen en nosotros la legión cristiana, nuestros vicios, nuestros defectos, errores, pecados, virtudes. El ego es quien mantiene al animal racional cubierto del lodazal de la inconsciencia y la degeneración. Y es él, el ego, quien utiliza los vehículos, tanto físicos como suprasensibles, para manifestarse y satisfacer sus más negros apetitos. Eso que es el ego está alegóricamente explicado por el Maestro Jesús al dirigirse a la legión que expulsó de un poseído. El ego lo constituyen todos nuestros deseos, emociones, ansias, voluntades. El ego lo conforman todos nuestros vicios, pecados, virtudes, defectos, cualidades. Todo lo que la criatura hace no es más que la voluntad del ego. El animal racional es simplemente ego, legión de yoes malignos, bestiales, hipócritas, cínicos, viciosos, virtuosos, inteligentes, religiosos, ateos. Todo lo que se manifiesta en el gusano racional es solo ego. El animal racional, el animal intelectual, es un vehículo de expresión del ego. Sin embargo, encontramos todavía en eso que es el ego que se manifiesta a través de todos los vehículos de expresión del llamado hombre, un algo muy distinto, algo divino, algo extraño, y ese algo no tiene nada que ver con el ego. Ahí, en las profundidades tenebrosas de eso que es el ego, encontramos una chispa divina, encontramos aludata o consciencia. Impostergable es el trabajo por el despertar de la conciencia. La criatura llamada humana vive en el sueño y muere en el sueño. Se mueve continuamente asumiendo un rol mecánico, inconsciente, y así transcurren las vidas, las oportunidades, se encuentra prisionera en la rueda del samsara, de nacimientos y muertes, postergando el trabajo íntimo, rechazando una y otra vez la enseñanza de la Rosa de la Cruz, hasta que se finaliza su ciclo vital de 108 vidas y se sumerge en el abismo. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de obtener la liberación final y realizar la obra que resume toda obra alquimista. Atravesar el sendero iniciático de la Rosa y la Cruz en sí mismo es un vía crucis como el del Cristo. La castidad es la regla primordial que hay que observar para poder atravesar todo ese ígneo sendero de adversidades y catastróficas calamidades que se le presentan al candidato a la iniciación. El sendero está lleno de amargura, dolor, servicio, traiciones, enfermedades, incomprensiones, calumnias, difamaciones, penalidades, soledad, pero no hay lugar para la autocompasión. Al mencionar la castidad, hemos de referirnos, por supuesto, a las prácticas de transmutación sexual, de transmutación alquímica de energía sexual. Toda la enseñanza de transmutación sexual constituye y constituía en el todo colegio de iniciados el pilar fundamental para la construcción del templo donde se ofician las bodas alquímicas. La transmutación sexual logra, con el ejercicio de la voluntad consciente, modificar, cambiar totalmente, transformar íntegramente la simiente humana, transmutándola de materia semisólida y semilíquida en energía. Todos los espermatozoides y proóvulos son completamente transmutados de materia protoplasmática en energía. Energía que comienza a circular por el organismo a través de sus canales respectivos. Con la constante transmutación alquímica se logra proporcionar a la conciencia el elemento necesario que le permite despertar. La conciencia despierta precisa de energía para mantenerse despierta, para desarrollarse. Y esta energía la obtiene de la simiente transmutada. La más importante regeneración que se logra gracias a la transmutación sexual es la transformación de la conciencia, la transformación integral de la conciencia. Transmutación es cambio, transformación, revolución. Transmutación sexual es cambio consciente de la mecanicidad y rutina bestial en acto voluntario y controlado íntegramente. Es transformación de la materia caótica en energía pura, ígnea, radiante, con cuyo poder divinal realizamos la más grande de las revoluciones, la revolución de la conciencia. Fuego más agua igual a conciencia, la vieja fórmula ocultista. Los grandes sabios de todos los tiempos y eternidades han trabajado en sí mismos con el agua y el fuego para el despertar de sus facultades internas y el despertar de su conciencia cósmica. Todo verdadero aspirante a la Rosa Cruz debe descender hasta la novena esfera y trabajar en ella utilizando sabiamente el fuego y el agua, origen de hombres, mundos y universos. La iniciación Rosa Cruz se la recibe en y con el sexo.
con el trabajar persistente en el laboratorio oratorium y con la real castidad. La castidad real es el medio de transformar, de transmutar la simiente humana en fuego y agua. En el fuego y agua del ígneo o bautismo enseñado por el hierofante Jesús. El fuego y el agua, productos de la transmutación, ascienden por los nadis Ida y Pingala. Ida y Pingala son los nombres de los dos testigos del Apocalipsis y estos dos testigos son los portadores del agua y del fuego. Fuego más agua igual a conciencia. Volvemos a reiterar. Bien, para ir terminando. El despertar de la conciencia solo se lo consigue trabajando constantemente con el fuego y el agua. La materia prima de la gran obra, el alimento del fuego, es la simiente sexual, el ens seminis. En el ens seminis está contenido todo aquel maravilloso poder del fuego sexual, el ens virtutis. En el teis y el falo, bien unidos, se hallan la clave secreta para el despertar del fuego. Lo fundamental, lo importante, es evitar el orgasmo e impedir así la pérdida del licor seminal, del ens seminis. Cabe indicar que los cuerpos que tiene el animal racional son producto de la fornicación, por lo que todo iniciado y con la conciencia despierta debe de encender el fuego sagrado para que en la fragua de Vulcano pueda forjar sus cuerpos solares crísticos. Solo en base a las constantes transmutaciones del enseminis se logra despertar conciencia, generar o crear los cuerpos internos de naturaleza crística y vestidos de boda, llegar a la sublime gran boda alquímica de las almas gemelas para luego, siendo uno en el Padre, sumergirnos en la increada luz del absoluto. Esos árboles son los cuerpos de naturaleza lunar totalmente egoicos que deben de ser transformados y creados. Hemos de fabricar los cuerpos crísticos de naturaleza sola. Bien, con respecto a lo que en el camino de la iniciación se llama purificaciones venusinas, en el cosmos causal de las esferas infernales de Venus, y es allí, en el cosmos causal de las esferas infernales de Venus, donde por medio de incesantes purificaciones reducimos las tres furias a pobreza cósmica. Es por medio de constantes disecciones cómo logramos eliminar radicalmente a Judas, Caifás y Pilatos, así como al padre de estas tres furias. Es en esas regiones infernales de Venus donde acabamos con los tres traidores del Cristo. Mas las batallas no terminan allí, ya que el terrible jabalí de los instintos pasionales arremete una y otra vez en contra de nuestra humanidad. Comprender el arquetipo de Judas en el drama cósmico solo es posible vivenciándolo y eso solo es factible con la puesta en práctica y vivencia constante e intensa de los 5 valores de la Rosa Cruz, los cuales conducen al aspirante indefectiblemente y sin ningún tipo de duda al despertar de la conciencia y a su cristificación. Y estos 5 valores son los mismos valores de la transformación íntima, son los siguientes: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Obviamente, con el valor de la vida trabajamos tal como venimos mencionando en todas estas charlas y conferencias, tal como hemos mencionado hoy, trabajamos con nuestra energía sexual, con el enseminis. Existen 3 modalidades de transmutación alquímica: la transmutación unipolar, la transmutación bipolar y la transmutación integral. Todo lo que existe en este mundo es producto de fuerzas antagónicas y cada uno de los seres humanos que estamos habitando este mundo somos producto precisamente de una unión sexual y es justamente esa clave que tenemos que comprender, la que está relacionada precisamente con el valor de la vida. Insisto, 3 tipos de transmutación: unipolar, bipolar e integral. La transmutación unipolar justamente es la que debe de utilizar todas aquellas personas que todavía no están trabajando con su pareja de realizaciones. Con todo aquel hombre que no posee pues a una mujer como pareja, toda mujer que no posee un hombre como pareja, deben, si así lo quieren, de trabajar con este tipo de transmutación, el cual es una práctica muy sencilla y que incluso este tipo de transmutación, junto con la vivencia de los demás valores de la Rosa Cruz, como ahora veremos, pueden llevar al aspirante al despertar de la conciencia. El segundo tipo de transmutación es la transmutación bipolar. Previamente aquí vemos el recorrido que hace el enseminis transmutado en energía crística u hojas hasta el cerebro y desemboca justamente en el corazón, que es donde se encuentra la esencia, el Buddhata, la chispa divinal. Ahí, en nuestro templo corazón, es donde mora el Buda. Bien, nos referíamos ahora a la transmutación bipolar, definiéndola como aquel tipo de transmutación en el cual ya intervienen 2 miembros de la pareja, pero todavía no hay contacto sexual.
Lo que hay es contacto entre las manos, como podemos ver en la imagen, o espalda contra espalda, o pueden tener contacto de rodilla contra rodilla, y ahí se establece un intercambio energético, se establece un circular, una energía que circula, eh, y hay un intercambio bielectromagnético energético. Es una especie de antesala de preparación para vivir lo que es el arcano solar, que es el tercer tipo de transmutación. Y aquí lo vemos, el arcano solar o lo que es el arcano real, lo que es el Udvareta Yoga, el Tantra blanco, lo que es la magia sexual, lo que es la alquimia sexual, tiene varias denominaciones. Es el tercer tipo de transmutación y aquí ya sí que hay contacto sexual, pero sin embargo no hay orgasmo ni hay ningún tipo de derrame seminal, sino lo que se produce es una magnífica transmutación en la que justamente esa energía, al igual que los, los dos anteriores tipos de transmutación, esa energía sube y asciende victoriosa por los dos canales de transmutación y de Pingala hasta el cerebro y desciende hasta nuestro templo corazón. Bien, con respecto al valor de la muerte, no nos estamos refiriendo, por supuesto, a la muerte física, sino a la muerte del enemigo de los siglos, que es el ego. Ya hemos visto que el ego está conformado por miles y miles y miles de yoes. Pero en el momento, en el estado en el que nos encontramos, ¿cómo podemos realmente luchar contra el ego? Bueno, podemos empezar a realizar un trabajo para su debilitamiento. Lo que se expresa a través del animal racional, ya lo hemos comentado, es ego. Continuamente lo que se expresan son los yoes. Pues evidentemente lo que tenemos que realizar es un control yoístico. Es evitar justamente la manifestación del ego. Queremos manifestar ira, pues obviamente tenemos que impedir que esa ira se manifieste y pacificarnos. Queremos manifestar glotonería, gula, pues tenemos que comer lo justo y no excedernos en las comidas. Queremos pavonearnos con orgullo delante de los demás, tenemos que cultivar la humildad. De esa manera, el ego se va debilitando poco a poco y llega un momento en el que si accedemos al despertar de la conciencia y posteriormente, como consecuencia de las prácticas de magia sexual, de las prácticas del arcano solar, tenemos la posibilidad del despertar de Kundalini, entonces ya con el fuego sagrado de Kundalini es como podemos empezar a eliminar cada uno de los yoes. No hay posibilidad de eliminar ni uno solo de los yoes si no tenemos el fuego encendido. Reitero, primer requisito, alcanzar el despertar de la conciencia y posteriormente, como consecuencia de las prácticas de magia sexual, alcanzar el despertar de Kundalini. De tal manera, también hemos de dejar claro, y para ello sugerimos y exhortamos a nuestros amigos a que puedan localizar la charla, la conferencia en la que hablamos de Kundalini, siempre hablar de que Kundalini solo es posible despertarlo en pareja. Siempre, insisto, con el primer requisito a cumplir, que es el despertar de la conciencia para poder despertar el fuego sagrado. Bien, con respecto al valor de la libertad, tenemos que decir que cada uno de nosotros, tal como hemos dicho en un momento dado en la conferencia, tal como venimos relatando, una de las claves a comprender precisamente es el hecho de que cada uno de nosotros y la humanidad entera vive en la inconsciencia, vive una vida totalmente mecánica, una vida totalmente pletórica de rutina en la cual repetimos una y otra vez mecánicamente los mismos actos, los mismos gestos, incluso la misma manera de hablar de los demás. El estado, es tal el estado de sueño en el que nos encontramos que en cuanto se pone de modo cualquier tipo de expresión verbal, nosotros lo solemos repetir como papagayos. Las maneras de hablar, todo se repite en cada uno de nosotros como si fuéramos robots, al igual que el resto de la población. Vivimos una vida totalmente inconsciente, pero para aprender a vivir conscientemente tenemos que vivir el valor de la libertad. Y en el valor de la libertad tenemos dos columnas torales con las cuales trabajamos, que es el autorrecuerdo y la autoobservación. Bien, en un momento dado, para empezar a vivir de instante en instante, para empezar a vivir una vida consciente, tenemos que autorrecordarnos como conciencias. Tenemos que sentirnos que
quiénes somos, preguntarnos quiénes somos como consciencias. No es una pregunta de corte intelectual, es una pregunta de corte racional. Tenemos que sentir esa sensación y, de alguna manera, interrogarnos a nosotros mismos o sentirnos como conciencias. Paralelamente a esto, y ya utilizando lo que es justamente la atención consciente, la autoobservación, volcamos nuestra atención sin perder la noción de quiénes somos sobre lo que estamos haciendo en un momento dado, es decir, sobre nuestra acción. Y sin perder nuestra individualidad y sin perder la noción de lo que estamos haciendo, nuestra acción, extendemos la atención consciente por medio de la autoobservación hacia el lugar en el que nos encontramos. De tal manera que siendo uno, pues lo dividimos en esos tres aspectos. Si realmente empezamos a vivenciar la práctica del IAU, que es como la denominamos en la Orden Rosa Cruz, de instante en instante, entonces aprenderemos realmente a vivir eso que se llama el aquí y el ahora. La mente constantemente está bombardeándonos con imágenes, con raciocinios, con pensamientos totalmente absurdos, nos hace perder tiempo, energía y nos sumerge en el sueño. Proyectamos cuestiones del pasado, proyectamos cuestiones del futuro, pensamos en arrepentimiento, pensamos y entramos en diálogos internos de carácter muy racional, intelectual, sobre cualquier cuestión relacionada con nuestra vida cotidiana, con nuestro pasado, arrepentimientos, sensaciones. Es un bombardeo continuo que lo que nos sumerge es precisamente en el sueño. Precisamente para romper ese estado de sueño, para aprender a vivir con la conciencia, entonces podemos vivir de instante en instante la práctica del IAU, la división de la atención consciente en esos tres aspectos. Bien, y para terminar, tendríamos que hablar del valor del amor y el valor de la sabiduría. Obviamente hay un aspecto que, al igual que otros, pero que hay un aspecto que quizás algunos amigos lo toman a la ligera y es el valor del amor. eh, Hay que realmente entender que hay un principio, al igual que otros, pero hay un principio muy importante que tenemos que entender y es que nadie puede avanzar ni un milímetro en el sendero si acapara toda la información, si acapara toda la enseñanza para sí mismo y no la comparte. Nosotros hemos tenido la posibilidad de conocer la enseñanza, pues tenemos que otorgar a otros la posibilidad de que al menos conozcan la enseñanza. Tenemos que divulgar la enseñanza. Ese es el valor del amor. Tenemos que aprender a amar a nuestros amigos y a nuestros semejantes más que a nosotros mismos. Divulgar la enseñanza sin ningún tipo de remuneración, de manera gratuita. Avanzar en el sendero es proporcionar o dar la posibilidad a nuestros semejantes de que ellos también conozcan la enseñanza. Luego, cada uno podrá determinar vivirla o no vivirla. Eso no nos corresponde a nosotros juzgarlo, pero al menos que tengan la posibilidad de conocer lo más preciado que tiene el aspirante Rosa Cruz, que es justamente la enseñanza de la Rosa y la Cruz. Por último, el valor de la sabiduría. El valor de la sabiduría implica realizar lo que es la voluntad del Padre. Pero claro, realizar la voluntad del Padre en el momento y en el estado en que nos encontramos, pues es prácticamente imposible. Realmente lo que tiende a hacer el animal racional es hacer y deshacer a su propio antojo, o dicho de otra manera, a hacer su propia voluntad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente lo que es la primera consigna de nuestro Divino Padre es precisamente para hacer la voluntad del Padre es alcanzar el despertar de la conciencia. Y una vez ya habiendo despertado conciencia, podremos de alguna manera conocer a nuestro Padre y hacer su voluntad. En resumidas cuentas, vida, muerte, amor, libertad y sabiduría es la esencia de la sabiduría, es la esencia de todo trabajo de transformación íntima, esos cinco valores de la Rosa Cruz, vividos de manera seria, constante, perseverante, llevan al aspirante sin ningún tipo de duda al despertar de la conciencia y a su autorrealización.